Imágenes de familia tomadas durante la Semana Santa de 2017. Emmanuel Macron busca huevos de Pascua con su nieto. Los hijos de su esposa son adultos, por lo que el Kennedy francés, con solo 39 años, ya es abuelo de 7 nietos. Emmanuel Macron encarna la imagen del yerno perfecto, aunque poco convencional. Su carisma e inexperiencia política lo convierten en una figura atípica en el panorama político. El presidente francés más joven de todos los tiempos es la gran esperanza de Europa. Faltan 10 meses para las elecciones presidenciales. El nerviosismo es evidente. Emmanuel Macron ensaya su primera aparición pública. En Marche, el movimiento fundado por él mismo, es la maquinaria perfecta que lo llevará a las altas esferas. La sala, ahora vacía, la llenarán hoy 3.000 personas. Cette histoire, elle avance chaque fois que des maires, des députés, des sénateurs. Su esposa, Brigitte, crítica y guía, no se separa de su lado. Al final de un largo camino, Emmanuel Macron se hará con la jefatura del Estado. Vive la République, vive la France. Parce qu'il faut le faire pour vivre. El europeísta, ni de la izquierda ni de la derecha, se define como centrista independiente, algo inédito para Francia. El reparto de roles entre ellos, él en la tribuna y ella dirigiendo, lo practican desde hace mucho tiempo. Estas imágenes muestran al joven Macron interpretando a un espantapájaros. 17 de mayo de 1993. Emmanuel Macron tiene 15 años y cursa secundaria en un colegio jesuita en Amiens, donde ofrecen talleres de teatro al final del año escolar. Esto cambiará la vida de Emmanuel, pues se enamora de Brigitte Osier, encargada del grupo de teatro y 24 años mayor que él. Él hacía de espantapájaros. Todavía me acuerdo muy bien, me pareció increíble. ¡Qué gran carisma! Brigitte Osier es maestra de francés y de teatro en el instituto de secundaria. Está casada y es madre de 3 hijos en edad adolescente. Nació en el seno de la acomodada familia Trognon, que fabrica chocolates en Amiens desde hace algunas generaciones. Emmanuel Macron, hijo de médicos, es el mayor de 3 hermanos. Aunque fue su abuela Mamet, directora de escuela, uno de los personajes más influyentes de su vida. Mamet tuvo 2 pasiones en su vida: los libros y los principios socialistas. Seguramente fue ella quien le inspiró el gusto por la literatura. Y es que él, con solo 15 años, sentía una necesidad insaciable de leer a los clásicos. No era como los demás. Siempre se juntaba con los profesores y discutía con ellos. Y llevaba muchos libros encima. No actuaba como un adolescente. Se relacionaba con todos los adultos, con los profesores, el director de la escuela, de igual a igual. Nunca le importaron las barreras generacionales o de rango.
Un año más tarde, el joven Emmanuel Macron vuelve a inscribirse en el grupo de teatro de Brigitte Osier. Poco a poco fui sucumbiendo a su inteligencia. En todos estos años no he sido capaz de evaluar la dimensión y profundidad de su talento. Emmanuel dispone de una formación muy amplia y sólidos conocimientos. Sus capacidades son excepcionales. Usted dirá, habla así porque es su esposa, pero no, hablo como profesora. A finales de ese año, Emmanuel Macron y Brigitte redactan juntos un libreto para una obra de teatro que se representa en la Comédie de Picardie, el teatro más grande de Amiens. Es entonces cuando Emmanuel le declara su amor. No obstante, Brigitte Osier lo convence de que abandone la ciudad y estudie en París el último curso de secundaria. Antes de irse, Emmanuel le escribe: no se va a deshacer de mí, volveré y me casaré con usted. Hablábamos horas y horas por teléfono y poco a poco fue debilitando mi resistencia. De una manera increíble, con mucha paciencia. Macron es aceptado en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, popularmente conocido como Sciences Po, una de las universidades más elitistas de Francia. Quien consigue entrar y formarse en ella, llega a lo más alto. Sus compañeros de estudios lo recuerdan como una persona accesible, que gustaba de la aprobación de los demás. Unos rasgos que ya desde entonces revelaban su prometedora trayectoria. Nos encontrábamos todas las mañanas para hablar de las clases. Todos saludábamos al portero, pero Emmanuel se paraba y se quedaba hablando con él 5 o 10 minutos. Conocía a todo el mundo por su nombre de pila, se sabía sus historias, discutía con ellos de fútbol. Era una persona que trataba a todos con la misma amabilidad y simpatía, sin importar si se trataba de un profesor de universidad, portero, camarero, taxista o compañero de clase. Echando la vista atrás, parece que a sus 22 años el joven Macron ya se estaba entrenando para su futura carrera. Comunicador, candidato electoral, interlocutor, un hombre cautivador y empático. Comienza a interesarse por la política y logra ingresar en la universidad más elitista del país, la Escuela Nacional de Administración, graduándose con una de las mejores notas de su promoción. Tal y como predijo, se casa con el amor de su vida, Brigitte, en 2007. En la misma sala del ayuntamiento en la que Emmanuel Macron, 10 años después, irá a las urnas como candidato a la presidencia. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pensez-vous à prendre pour épouse Brigitte Osier? Oui. Los dos nos sentimos muy felices de que estén aquí para acompañarnos en este momento, porque cada uno de ustedes son testigos de lo que hemos vivido los últimos 13 años.
Ustedes lo aceptaron y gracias a ello estamos hoy aquí. No somos una pareja normal, aunque no me gusta mucho ese calificativo, pero somos una pareja que existe. Les agradecemos habernos aceptado, por amarnos como somos, y especialmente a los hijos de Brigitte, porque si en esta historia hubo alguien para quien no fue fácil, fue para ellos. Su apoyo hizo que la relación se convirtiese en realidad. Pero los Macron siempre fueron una de las parejas más atípicas de la sociedad parisina. De manière subliminale, Emmanuel Macron siempre hizo ver en su campaña subliminalmente que con la misma decisión con la que estableció esa extraordinaria relación, conquistaría Francia y la presidencia. Los dos han afrontado miradas, críticas, burlas, maldad. Ahora juntos lo superarán todo. Pronto Emmanuel Macron es introducido en el círculo de François Hollande, a quien asesora en materia económica. Antes adquiere experiencia durante 4 años en la banca Rothschild de París. Un trabajo que posteriormente sus oponentes no verían con buenos ojos, acusándolo de representar las finanzas internacionales. Nos encontramos en una de las oficinas contiguas. Estuvimos juntos unas 2 horas y reconocí inmediatamente que ese joven, que tendría poco más de 30 años, no solo contaba con una inteligencia extraordinaria, sino además una gran calidad humana y el don de establecer relaciones personales. Todo esto lo convertía en una personalidad única. ¿En 2 horas? Sí, al final de la conversación le dije, no hace falta que sigas buscando. Ya eres socio de nuestra casa. Todo después de 2 horas de conversación. Asombroso, ¿no? Sí, nunca me pasó antes algo así. Nunca. En aquella época, los conocimientos técnicos de Emmanuel Macron en materia de finanzas podían mejorar. Pero es en la banca donde despliega como nadie su poder de seducción para convencer y atraer clientes. En 2012 negocia para Nestlé la adquisición de la filial de nutrición Pfizer, un negocio de miles de millones de dólares, gracias al cual el joven Macron se hace millonario. ¿Lo ayudó su experiencia como banquero de negocios en la política? Aquí aprendemos el arte de la negociación. Hay que saber comunicar, es decir, contar una historia. Lo que en la política, por suerte o por desgracia, es de gran ayuda. En la jerga financiera lo llamamos equity story. Es una historia que lleva al inversor a aprobar un negocio, o comprar o vender acciones. En cierta manera se aprende una técnica, no la de manipular las opiniones, aunque bueno, un poco sí.
En mayo de 2012, François Hollande se traslada al Palacio Elíseo. El nuevo presidente incorpora a Macron a su gabinete como secretario general adjunto a cargo de la economía y las finanzas. Una propuesta que acepta gustoso, a pesar de que eso suponía una reducción drástica de sus ingresos. Tras instalarse en el Palacio Elíseo, François me invitó a almorzar con Emmanuel en el salón pequeño. Estábamos solo los tres. Enseguida sentí la magnitud de Macron. Hollande no invitó al secretario general ni a ningún otro. Este fue el pistoletazo de salida político para Emmanuel. Emmanuel Macron colabora estrechamente con Hollande durante el primer año de presidencia e intenta convencerlo de dar un nuevo giro a su política económica para aliviar las pesadas trabas empresariales y generar nuevos puestos de empleo. Macron, el Mozart de las finanzas, pronto se siente limitado en sus pretensiones y abandona su cargo como principal asesor en política económica tras discrepancias en el seno del gabinete. Macron quería regresar al mundo de las finanzas. Con este gesto está claro que no nació para estar en segundas filas. Su ambición obtiene frutos muy pronto. El ministro de Economía, Montebourg, es despedido por criticar la política del presidente y Macron se convierte en su sucesor. Por fin un hombre resuelto y decidido para un cargo como ese. El discreto Macron comienza a tener ambiciones de mayor altura. Está convencido de que podrá transformar profundamente la política del país. Desde que me metí en política, lo considero una misión. Para mí es cambiar las cosas de raíz tal y como lo crea necesario. Vivimos en un país de una energía desbordante, pero paralizado por corporativismos. Mi misión es explicar el mundo tal y como yo lo veo y trazar el camino que debe seguir el país. Al mismo tiempo, quiero que nos libremos de esta asfixia. Es algo que ya no soporto más. Intento emancipar una parte de nuestra sociedad. Algunos quieren que la sociedad siga renqueando como hasta ahora, mientras me encasillan en un rol que no me corresponde solo porque a alguien se le antoja. Así no va a funcionar. Ningún ministro en Francia se embarca en un proyecto de reforma destinado, entre otras cosas, a flexibilizar el mercado laboral. Macron invierte 500 horas trabajando en el Parlamento, convencido de poder persuadir a los otros con sus argumentos. Pero al final no será suficiente. Solo conseguirá una versión amputada de su visión de la reforma. Es probable que estas fueran las semanas más frustrantes, durante las cuales Macron se decidió por una tercera vía entre la derecha y la izquierda. La noche de la votación del Parlamento entró en nuestro alojamiento, se sentó al piano y dio rienda suelta a sus emociones. El 8 de mayo, mientras François Hollande conmemora con sus ministros en París el fin de la Guerra Mundial, el joven ministro de Economía visita Orléans. El alcalde de la ciudad convocó precisamente a Emmanuel Macron como invitado de honor a la festividad en homenaje a Juana de Arco, la heroína del pueblo galo. Es un día cargado de simbolismo. Un alcalde de derecha recibe al ministro de un gobierno de izquierda para hacer homenaje a la gran representante del heroísmo nacional.
Y entonces Macron, el maestro de las relaciones humanas, despliega todos sus encantos. Lejos de París, Emmanuel Macron aprovecha para afianzar su figura política, como parte de un gobierno del que en realidad se aleja cada vez más. Un reto sin precedentes hacia su propio jefe. En la festividad de Orleans, con una celebración digna de presidentes, Macron presencia un desfile militar desde una silla propia de reyes. El mensaje es muy claro. El eco mediático alrededor de la joven promesa se intensifica. 2 meses antes de fundar su movimiento político En Marche, Macron ya aparecía en todos los titulares. En la revista Paris Match aparece en infinitas ocasiones con su esposa Brigitte. Macron tiene la mirada puesta en las elecciones presidenciales 2017 y quiere llegar a la cima. Macron no necesita absolutamente a nadie, solo a Brigitte. El movimiento En Marche crece a un ritmo vertiginoso. En el plazo de un año, el número de afiliados asciende a más de 250.000. La asociación tiene el carácter de una startup política. Cuanto más gastado se muestra el tradicional sistema de partidos, más dinámico va surgiendo el movimiento de Macron. A un gran mitin en Lyon en febrero de 2017 acuden el doble de personas de las esperadas y el recinto no da cabida para todos. 8.000 personas se quedaron fuera. Bonjour a toutes et tous. Merci d'être là. Emmanuel Macron sale a saludarlos y cita brevemente a Goethe. Después podrán decir, yo estuve ahí. Macron es ovacionado, a pesar de que su línea política es totalmente insólita para el país galo. A caballo entre el bipartidismo tradicional de izquierda y derecha, él es un hombre de centro y el único candidato a la presidencia claramente europeísta. Amigos, estamos viviendo un momento histórico, uno de esos momentos únicos en los que el destino parece dudar, donde lo que parece certero ya no lo es, donde el camino ayer era único, hoy está bifurcado. Es un momento serio. Nada de lo que hoy pase dentro o fuera de nuestras fronteras debemos tomárnoslo a la ligera. En una entrevista se reafirma enviando un mensaje a todos los europeos y especialmente a los alemanes. Sobre todo quiero agilizar las cosas en la eurozona. Necesitamos más cohesión, solidaridad, consenso entre nuestros países y sus economías. Por eso represento ante todo una política francesa responsable que cumple sus promesas, las reformas y presupuestos públicos. Necesitamos un lazo franco-alemán que lo impulse. Necesitamos un presupuesto, un parlamento y un gobierno para el euro. ¿Y qué espera usted de Alemania? En primer lugar, Francia debería asumir su responsabilidad y emprender reformas. Luego espero de Alemania que se aproxime a Francia. Deseo que Alemania acepte un nuevo plan de inversión para el euro y la eurozona. Necesitamos más Europa. Los ciudadanos dudan porque los defensores de Europa no se atreven a criticar a la Unión Europea. Concedemos la crítica solo a los euroescépticos y eso es un error. Et nous laissons la critique aux anti-européens, ce qui est une erreur.
A 4 días de las elecciones, en un duelo televisivo frente a frente, ambos candidatos demostraron estar en las antípodas y enfrentaron su visión de Europa y sus programas diametralmente opuestos. Moi, cette culpabilisation des Français, je ne la supporte plus. Vous avez totalement raison. Si notre système Mais ils ont le droit. Durante 2 horas y media de debate, Macron no deja que la candidata de extrema derecha le gane terreno. Macron, sin perder nunca la compostura, muestra su lado más duro y deja constancia de su faceta de luchador implacable y convincente. Está leyendo de un papel que no se corresponde al tema de ahora. Qué triste para usted porque está demostrando que no está bien preparada. Eso funciona tal vez en un plató de televisión, pero no en la vida real. Una gran parte de los 17 millones de espectadores decidieron votar a ese candidato con escaso bagaje político para convertirlo en presidente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero con él siempre es así. Con el tiempo ya me he acostumbrado. Al principio imaginé nuestra vida de otra manera. Pensé que compartiría mi vida con un escritor. En ningún momento dudé de que algún día sería famoso, pero pensé que triunfaría en el mundo artístico. Me sorprendió que se decidiese por la política, aunque realmente en 20 años nunca ha dejado de sorprenderme. Por el momento está poniendo en orden sus ideas. No le puedo decir dónde acabará todo esto. Emmanuel trabaja sin red de seguridad. No sé hacia dónde va, pero sé que está encaminado. La solemne entrada del nuevo presidente de Francia queda para la historia. Bajo los acordes del himno a la alegría, el himno de la Unión Europea, Emmanuel Macron pasea en solitario por la plaza del Louvre, antes la sede de la corte de los reyes de Francia, hasta su traslado a Versalles, atraviesa el Arco del Triunfo, que mandó levantar Napoleón, y se detiene en el escenario instalado frente a la pirámide que hizo edificar François Mitterrand. Un lugar que une tradición y modernidad. Con esta teatral puesta en escena, Emmanuel Macron sabe tocar de nuevo la fibra del simbolismo francés. Napoleón, cuando elegía a sus oficiales, les exigía talento y suerte. Su joven y republicano sucesor, Emmanuel Macron, ha demostrado, al menos por el momento, tener ambos. Al final de un largo camino, Emmanuel Macron se hará con la jefatura del Estado. El europeísta, ni de la izquierda ni de la derecha, se define como centrista independiente, algo inédito para Francia. El reparto de roles entre ellos, él en la tribuna y ella dirigiendo, lo practican desde hace mucho tiempo. Estas imágenes muestran al joven Macron interpretando a un espantapájaros. 17 de mayo de 1993. Emmanuel Macron tiene 15 años y cursa secundaria en un colegio jesuita en Amiens, donde ofrecen talleres de teatro al final del año escolar. Esto cambiará la vida de Emmanuel, pues se enamora de Brigitte Ossier, encargada...
Faltan 10 meses para las elecciones presidenciales. El nerviosismo es evidente. Emmanuel Macron ensaya su primera aparición pública. En Marche, el movimiento fundado por él mismo, es la maquinaria perfecta que lo llevará a las altas esferas. La sala, ahora vacía, la llenarán hoy 3.000 personas. Cette histoire, elle avance chaque fois que des maires, des députés, des sénateurs. Su esposa, Brigitte, crítica y guía, no se separa de su lado. Mamet tuvo dos pasiones en su vida: los libros y los principios socialistas. Seguramente fue ella quien le inspiró el gusto por la literatura. Y es que él, con solo 15 años, sentía una necesidad insaciable de leer a los clásicos. No era como los demás. Siempre se juntaba con los profesores y discutía con ellos. Y llevaba muchos libros encima. No actuaba como un adolescente. Se relacionaba con todos los adultos, con los profesores, el director de la escuela, de igual a igual. Nunca le importaron las barreras generacionales o de rango. Un año más tarde, el joven Emmanuel Macron vuelve a inscribirse en el grupo de teatro de Brigitte Osier. Del grupo de teatro y 24 años mayor que él. Él hacía de espantapájaros. Todavía me acuerdo muy bien, me pareció increíble. ¡Qué gran carisma! Brigitte Osier es maestra de francés y de teatro en el instituto de secundaria. Está casada y es madre de 3 hijos en edad adolescente. Nació en el seno de la acomodada familia Trognon, que fabrica chocolates en Amiens desde hace algunas generaciones. Emmanuel Macron, hijo de médicos, es el mayor de 3 hermanos. Aunque fue su abuela Mamet, directora de escuela, uno de los personajes más influyentes de su vida. Imágenes de familia tomadas durante la Semana Santa de 2017. Emmanuel Macron busca huevos de Pascua con su nieto. Los hijos de su esposa son adultos, por lo que el Kennedy francés, con solo 39 años, ya es abuelo de 7 nietos. Emmanuel Macron encarna la imagen del yerno perfecto, aunque poco convencional. Su carisma e inexperiencia política lo convierten en una figura atípica en el panorama político. El presidente francés más joven de todos los tiempos es la gran esperanza de Europa. Aceptado por amarnos como somos, y especialmente a los hijos de Brigitte, porque si en esta historia hubo alguien para quien no fue fácil, fue para ellos. Su apoyo hizo que la relación se convirtiese en realidad. Pero los Macron siempre fueron una de las parejas más atípicas de la sociedad parisina. De manière subliminale, Emmanuel Macron siempre hizo ver en su campaña, subliminalmente, que con la misma decisión con la que estableció esa extraordinaria relación,
conquistaría Francia y la presidencia. Los dos han afrontado miradas, críticas, burlas, maldad. Ahora juntos lo superarán todo. Pronto Emmanuel Macron es introducido en el círculo de François Hollande, a quien asesora en materia económica. Antes adquiere experiencia durante 4 años en la banca Rothschild de París. Un trabajo que posteriormente sus oponentes no verían con buenos ojos, acusándolo de representar las finanzas internacionales. Nos encontramos en una de las oficinas contiguas. Estuvimos juntos unas 2 horas y reconocí inmediatamente que ese joven, que tendría poco más de 30 años, no solo contaba con una inteligencia extraordinaria, sino además una gran calidad humana y el don de establecer relaciones personales. Todo esto lo convertía en una personalidad única. ¿En 2 horas? Sí, al final de la conversación le dije, no hace falta que sigas buscando. Fuera del Estado. El europeísta, ni de la izquierda ni de la derecha, se define como centrista independiente, algo inédito para Francia. El reparto de roles entre ellos, él en la tribuna y ella dirigiendo, lo practican desde hace mucho tiempo. Estas imágenes muestran al joven Macron interpretando a un espantapájaros. 17 de mayo de 1993. Emmanuel Macron tiene 15 años y cursa secundaria en un colegio jesuita en Amiens, donde ofrecen talleres de teatro al final del año escolar. Esto cambiará la vida de Emmanuel, pues se enamora de Brigitte Ossier, encargada... Faltan 10 meses para las elecciones presidenciales. El nerviosismo es evidente. Emmanuel Macron ensaya su primera aparición pública. En Marche, el movimiento fundado por él mismo, es la maquinaria perfecta que lo llevará a las altas esferas. La sala, ahora vacía, la llenarán hoy 3.000 personas. Cette histoire, elle avance chaque fois que des maires, des députés, des sénateurs. Su esposa, Brigitte, crítica y guía, no se separa de su lado. Mamet tuvo 2 pasiones en su vida, los libros y los principios socialistas. Seguramente fue ella quien le inspiró el gusto por la literatura. Y es que él, con solo 15 años, sentía una necesidad insaciable de leer a los clásicos. No era como los demás. Siempre se juntaba con los profesores y discutía con ellos. Y llevaba muchos libros encima. No actuaba como un adolescente. Se relacionaba con todos los adultos, con los profesores, el director de la escuela, de igual a igual. Nunca le importaron las barreras generacionales o de rango.
Decidió por una tercera vía entre la derecha y la izquierda. La noche de la votación del Parlamento entró en nuestro alojamiento, se sentó al piano y dio rienda suelta a sus emociones. El 8 de mayo, mientras François Hollande conmemora con sus ministros en París el fin de la Guerra Mundial, el joven ministro de Economía visita Orléans. El alcalde de la ciudad convocó precisamente a Emmanuel Macron como invitado de honor a la festividad en homenaje a Juana de Arco, la heroína del pueblo galo. Es un día cargado de simbolismo. Un alcalde de derecha recibe al ministro de un gobierno de izquierda para hacer homenaje a la gran representante del heroísmo nacional. Y entonces Macron, el maestro de las relaciones humanas, despliega todos sus encantos. Lejos de París, Emmanuel Macron aprovecha para afianzar su figura política, como parte de un gobierno del que en realidad se aleja cada vez más. Un reto sin precedentes hacia su propio jefe. En la festividad de Orleans, con una celebración digna de presidentes, Macron presencia un desfile militar desde una silla propia de reyes. El mensaje es muy claro. El eco mediático alrededor de la joven promesa se intensifica. 2 meses antes de fundar su movimiento político En Marche, Macron ya aparecía en todos los titulares. En la revista Paris Match aparece en infinitas ocasiones con su esposa Brigitte. Macron tiene la mirada puesta en las elecciones presidenciales 2017 y quiere llegar a la cima. Macron no necesita absolutamente a nadie, solo a Brigitte. El movimiento En Marche crece a un ritmo vertiginoso. Emmanuel Macron, 10 años después, irá a las urnas como candidato a la presidencia. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ressentez-vous à prendre pour épouse Brigitte Colliot? Oui. Los dos nos sentimos muy felices de que estén aquí para acompañarnos en este momento, porque cada uno de ustedes son testigos de lo que hemos vivido los últimos 13 años. Ustedes lo aceptaron y gracias a ello estamos hoy aquí. No somos una pareja normal, aunque no me gusta mucho ese calificativo, pero somos una pareja que existe. Les agradecemos habernos aceptado, por amarnos como somos, y especialmente a los hijos de Brigitte, porque si en esta historia hubo alguien para quien no fue fácil, fue para ellos. Su apoyo hizo que la relación se convirtiese en realidad. Pero los Macron siempre fueron una de las parejas más atípicas de la sociedad parisina.
De manera subliminal, Emmanuel Macron siempre hizo ver en su campaña subliminalmente que con la misma decisión con la que estableció esa extraordinaria relación, conquistaría Francia y la presidencia. Los dos han afrontado miradas, críticas, burlas, maldad. Ahora juntos lo superarán todo. Pronto Emmanuel Macron es introducido en el círculo de François Hollande, a quien asesora en materia económica. Antes adquiere experiencia durante 4 años en la banca Rothschild de París. Debemos tomárnoslo a la ligera. En una entrevista se reafirma enviando un mensaje a todos los europeos y especialmente a los alemanes. Sobre todo quiero agilizar las cosas en la eurozona. Necesitamos más cohesión, solidaridad, consenso entre nuestros países y sus economías. Por eso represento ante todo una política francesa responsable que cumple sus promesas, las reformas y presupuestos públicos. Necesitamos un lazo franco-alemán que lo impulse. Necesitamos un presupuesto, un parlamento y un gobierno para el euro. ¿Y qué espera usted de Alemania? En primer lugar, Francia debería asumir su responsabilidad y emprender reformas. Luego espero de Alemania que se aproxime a Francia. Deseo que Alemania acepte un nuevo plan de inversión para el euro y la eurozona. Necesitamos más Europa. Los ciudadanos dudan porque los defensores de Europa no se atreven a criticar a la Unión Europea. Concedemos la crítica solo a los euroescépticos y eso es un error. Et nous laissons la critique aux anti-européens, ce qui est une erreur. A 4 días de las elecciones, en un duelo televisivo frente a frente, ambos candidatos demostraron estar en las antípodas y enfrentaron su visión de Europa y sus programas diametralmente opuestos. Moi, cette culpabilisation des Français, je ne la supporte plus. Vous avez totalement raison. Si notre système Mais ils ont le droit. Durante 2 horas y media de debate, Macron no deja que la candidata de extrema derecha le gane terreno. Macron, sin perder nunca la compostura, muestra su lado más duro y deja constancia de su faceta de luchador implacable y convincente. Está leyendo de un papel que no se corresponde al tema de ahora. Qué triste para usted porque está demostrando que no está bien preparada. Eso funciona tal vez en un plató de televisión, pero no en la vida real. Una gran parte de los 17 millones de espectadores decidieron votar a ese candidato con escaso bagaje político para convertirlo en presidente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero con él siempre es así. Con el tiempo ya me he acostumbrado. Al principio imaginé nuestra vida de otra manera. Pensé que compartiría mi vida con un escritor. En ningún momento dudé de que algún día sería famoso, pero pensé de las finanzas. Con este gesto está claro que no nació para estar en segundas filas. Su ambición obtiene frutos muy pronto. El ministro de Economía, Montebourg, es despedido por criticar la política del presidente y Macron se convierte en su sucesor. Por fin un hombre resuelto y decidido para un cargo como ese. El discreto Macron comienza a tener ambiciones de mayor altura. Está convencido de que podrá transformar profundamente la política del país. Desde que me metí en política, lo considero una misión. Para mí es cambiar las cosas de raíz tal y como lo crea necesario.
je les crois utiles. Et en même temps, dans un pays qui a une énergie... Vivimos en un país de una energía desbordante, pero paralizado por corporativismos. Mi misión es explicar el mundo tal y como yo lo veo y trazar el camino que debe seguir el país. Al mismo tiempo, quiero que nos libremos de esta asfixia. Es algo que ya no soporto más. Intento emancipar una parte de nuestra sociedad. Algunos quieren que la sociedad siga renqueando como hasta ahora, mientras me encasillan en un rol que no me corresponde solo porque a alguien se le antoja. Así no va a funcionar. Ningún ministro en Francia se embarca en un proyecto de reforma destinado, entre otras cosas, a flexibilizar el mercado laboral. Macron invierte 500 horas trabajando en el Parlamento, convencido de poder persuadir a los otros con sus argumentos. Pero al final no será suficiente. Solo conseguirá una versión amputada de su visión de la reforma. Es probable que estas fueran las semanas más frustrantes, durante las cuales Macron se decidió por una tercera vía, entre la derecha y la izquierda. La noche de la votación del Parlamento entró en nuestro alojamiento, se sentó al piano y dio rienda suelta a sus emociones. El 8 de mayo, mientras François Hollande conmemora con sus ministros en París el fin de la Guerra Mundial, el joven ministro de Economía visita Orléans. El alcalde de la ciudad convocó precisamente a Emmanuel Macron como invitado de honor. Y reconocí inmediatamente que ese joven, que tendría poco más de 30 años, no solo contaba con una inteligencia extraordinaria, sino además una gran calidad humana y el don de establecer relaciones personales. Todo esto lo convertía en una personalidad única. ¿En 2 horas? Sí, al final de la conversación le dije, no hace falta que sigas buscando, ya eres socio de nuestra casa. Todo después de 2 horas de conversación. Asombroso, ¿no? Sí, nunca me pasó antes algo así, nunca. En aquella época, los conocimientos técnicos de Emmanuel Macron en materia de finanzas podían mejorar. Pero es en la banca donde despliega como nadie su poder de seducción para convencer y atraer clientes. En 2012 negocia para Nestlé la adquisición de la filial de nutrición Pfizer, un negocio de miles de millones de dólares, gracias al cual el joven Macron se hace millonario. ¿Lo ayudó su experiencia como banquero de negocios en la política? Aquí aprendemos el arte de la negociación. Hay que saber comunicar, es decir, contar una historia. Lo que en la política, por suerte o por desgracia, es de gran ayuda. En la jerga financiera lo llamamos equity story. Es una historia que lleva al inversor a aprobar un negocio, o comprar o vender acciones. En cierta manera se aprende una técnica, no la de manipular las opiniones, aunque bueno, un poco sí. En mayo de 2012, François Hollande se traslada al Palacio Elíseo. El nuevo presidente incorpora a Macron a su gabinete como secretario general adjunto a cargo de la economía y las finanzas.
Una propuesta que acepta gustoso, a pesar de que eso suponía... Nous vivons, mes amis. Amigos, estamos viviendo un momento histórico, uno de esos momentos únicos en los que el destino parece dudar, donde lo que parece certero ya no lo es, donde el camino ayer era único, hoy está bifurcado. Es un momento serio. Nada de lo que hoy pase dentro o fuera de nuestras fronteras debemos tomárnoslo a la ligera. En una entrevista se reafirma enviando un mensaje a todos los europeos y especialmente a los alemanes. Sobre todo quiero agilizar las cosas en la eurozona. Necesitamos más cohesión, solidaridad, consenso entre nuestros países y sus economías. Por eso represento ante todo una política francesa responsable que cumple sus promesas, las reformas y presupuestos públicos. Necesitamos un lazo franco-alemán que lo impulse. Necesitamos un presupuesto, un parlamento y un gobierno para el euro. ¿Y qué espera usted de Alemania? En primer lugar, Francia debería asumir su responsabilidad y emprender reformas. Luego espero de Alemania que se aproxime a Francia. Deseo que Alemania acepte un nuevo plan de inversión para el euro y la eurozona. Necesitamos más Europa. Los ciudadanos dudan porque los defensores de Europa no se atreven a criticar a la Unión Europea. Concedemos la crítica solo a los euroescépticos y eso es un error. Et nous laissons la critique aux anti-européens, ce qui est une erreur. A 4 días de las elecciones, en un duelo televisivo frente a frente, ambos candidatos demostraron estar en las antípodas y enfrentaron su visión de Europa y sus programas diametralmente opuestos. Moi, cette culpabilisation des Français, je ne la supporte plus. Vous avez totalement raison. Si notre système de retraite... Durante 2 horas y media de debate, Macron no deja que la candidata de extrema derecha le gane terreno. Macron, sin perder nunca la compostura, muestra su lado más duro y deja constancia de su faceta de luchador implacable y convincente. Está leyendo de un papel que no se corresponde al tema de ahora. Qué triste para usted porque está demostrando que no está bien preparada. Eso funciona tal vez en un plató de televisión, pero no en la vida real. Una gran parte de